yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. Hoy su autor Fox Fanfic Destrucción les traigo un nuevo capítulo de esta increíble historia. Así que como siempre espero que disfruten de escucharlo tanto como yo disfrute al escribirlo. Sin más que decir, comencemos con el capítulo Resumen. Durante su pelea en el Valle del Fin, Naruto fue casi asesinado por Sasuke. El Uchiha estaba por dar el golpe de gracias, pero en un giro del destino Naruto fue transportado a otra dimensión donde fue acogido. Ahora, años después, el Uzumaki regresó en busca de venganza. Su primer objetivo, rescatar a su mejor amigo Gaara. Una vez hecho, él procedió a contarle todo lo que había pasado durante los últimos 3 años que estuvo desaparecido. Naruto, el dios del trueno que busca venganza, capítulo 11. El regreso del dios. Sabes que esto es completamente tu culpa, ¿verdad?, alguien dijo, culpando a la persona que se encontraba a su lado. Él lo culpaba de todo lo que había estado sucediendo durante los últimos 30 o 40 minutos. La otra persona en cuestión le regresó la mirada con una mezcla de ofensa e incredulidad. No me mires de esa forma, cabeza de escoba, sabes que lo que digo es completamente cierto. Bajo sus pies el suelo se estremeció con violencia, alguien soltó un grito ahogado, luego lo siguió el sonido de alguien ahogándose con su propia sangre. Era un sonido difícil de olvidar y fácil de reconocer para alguien que constantemente estaba metido en una guerra. Nuevamente la tierra se sacudió, pero ahora con menos fuerza. Aún así, nada de lo que sucedía a su alrededor fue lo suficientemente importante para que los dos dejaran de mirarse, o más bien de darse miradas asesinas, se podría decir. Los dos eran hombres que parecían estar casi en los 20, si no es que ya lo estaban. Ambos se encontraban escondidos detrás de una gran y gruesa pared de la cual solo quedaba la mitad. Todo se debía a que esta era constantemente por sus oponentes. Asomando la cabeza por un costado de la pared durante un segundo, el hombre de cabellos rojos pudo divisar a cientos de enemigos que parecían querer rodearlos. Algunos no pudieron llegar muy lejos ya que fueron empalados por una docenas de estacas de hielo. El acusado siguió el ejemplo de su acusador y, al igual que este, apartó la mirada y asomó la cabeza por la pared. 15, 35, 54, 78. Él comenzó a contar, pero se detuvo cuando por la esquina de su ojo izquierdo vio algo moverse, algo que debería ser inmovible. Levantando su dedo lo apuntó hacia lo que no debería moverse. De la punta de su dedo salió un rayo de luz hacia el objeto. Un segundo después, lo que era una roca se convirtió en un hombre con 2 cuernos en la cabeza, una cola de serpiente, una ala de murciélago y la otra parecía ser patas de tarántulas con telarañas alrededor. ¿Qué mierda? ¿Desde cuándo estos idiotas utilizan quimeras en la pelea? Él preguntó, pero no obtuvo respuesta de nadie. Surgiendo desde la pared, él formó una lanza de color blanco en su mano derecha y luego la lanzó. La lanza navegó por el aire a alta velocidad antes de encontrarse con el pecho de 1, 2, 3 hombres, los cuales murieron con una expresión de dolor en sus rostros. Un cuarto enemigo vio la lanza acercarse y saltó para evitarla.
quien la lanzó sonrió antes de apretar la mano con la que la había lanzado. Para sorpresa del cuarto hombre, la lanza explotó en una lluvia de luz calcinándolo al instante. Eso causó que muchos se sorprendieran y retrocedieran asustados y temerosos de terminar como el pobre bastardo. El lanzador volvió a esconderse detrás de la pared y recostó su espalda de esta. Sus ojos cayeron en el pelirrojo, quien nuevamente no dejaba de mirarlo. Como seguía diciendo, ¿cómo te atreves de decir que todo esto es mi culpa, pequeño tomate de fuego? Respondió en modo de broma y ofensa. El pelirrojo miró al causante de todos sus recientes problemas. Este era una mezcla de salvador como de causador de problemas y desastres. También era su mejor amigo, casi su hermano. Pero eso no impedía que en algunas ocasiones sintiera deseos de enterrarlo vivo y olvidarse de su existencia. Saltando de donde estaba, formó dos esferas de color rojo negruzco en sus manos. Lanzándola, vio como varios enemigos fueron convertidos en polvo en el viento literalmente. Aterrizando, él detuvo una lanza con su mano derecha. La cantidad de enemigos había aumentado de un segundo a otro, logrando así superar sus defensas. Con su mano libre golpeó a su enemigo en el pecho con tal fuerza que obligó a este a liberar su arma. Utilizando dicha arma, la incrustó en la cabeza de su enemigo, matándolo al instante. Muere Gremory. Alguien gritó en un intento de ataque sorpresa. La intención del recién llegado era cortar la cabeza del pelirrojo con una espada de doble filo que llevaba en cada mano. Desafortunadamente para el oponente, un rayo de color azul le atravesó el pecho, poniéndole fin a sus planes y su vida. Los ojos del Gremory fueron al rubio, quien lo miraba con su sonrisa de superioridad, como si quisiera que le agradezca por haberlo salvado, o al menos eso él estaba seguro que pasaba por la cabeza de su mejor amigo, oponente, rival y dolor de cabeza número 1. Si esperas que te agradezca, entonces toma asiento, porque no lo voy a hacer. Girando la lanza de su oponente sobre su cabeza, él dio un giro de 180 grados y la lanzó contra otro enemigo, matándolo al igual que había hecho con el anterior. ¿Cómo le voy a agradecer cuando todo esto es su culpa? Sus ojos se posaron en los cientos de enemigos a su alrededor. Ellos solo eran 4 contra todo un ejército, se podría decir, aunque al principio no era así, pero ya solo quedaban ellos 4 de los 30 que lo habían acompañado. Los rostros de sus enemigos mostraban las mismas 3 expresiones: odio, deseos de matar y mucha animosidad hacia ellos. Ningún rostro presente era feliz o con un activo de diversión. Bueno, ninguno menos el del rubio, quien siempre parecía estar divirtiéndose, especialmente cuando le tocaba enfrentarse a muchos enemigos. Por Dios, algunas veces creo que le gustan estas situaciones, pensó. Su ceño se frunció cuando sintió como si le clavaran una aguja en el cerebro por mencionar cierta palabra tabú para su especie. Yo esperar las gracias de ti. El rubio soltó un bufido de burla. A su espalda 10 enemigos se le estaban acercando muy rápidamente, pero él no parecía ser consciente de eso. Más fácil podría esperar la de Lucifer que de ti. Ya sea por suerte, casualidad o destino, el cielo se cubrió con una inmensidad de nubes oscuras. Destellos azules lo atravesaban con rapidez. Los enemigos del rubio no parecían ser conscientes de esto, y si lo eran, entonces le restaron importancia. Cuando estuvieron a solo 3 pasos de ser conocidos como los campeones de su lado de la guerra, un intenso rayo cayó sobre ellos. Ninguno tuvo tiempo de gritar o sentir algún tipo de dolor. El rayo iluminó todo alrededor del rubio, llamando la atención de muchos hacia él y los pobres bastardos que habían recibido todo el golpe del rayo. Cuando la intensa luz desapareció, a los presentes vieron que los antiguos casi asesinos del rubio solo quedaron cadáveres carbonizados y un rubio sonriente. Es bueno que lo sepas, porque sigo insistiendo en que todo esto es tu culpa, y eso es la prueba de todo lo que he dicho hasta ahora. El pelirrojo señaló detrás del rubio,
Donde antes estaba una enorme pared que lo había estado protegiendo de los ataques enemigos, ahora solo había un pequeño cráter. Al parecer el golpe del rayo había provocado que la pared fuera pulverizada junto con los demonios. Todo detrás del rubio pareció haberse hundido en el suelo o simplemente desapareció junto con la intensa luz que el rayo había provocado. Los ojos del rubio rodaron ante las acusaciones de su mejor amigo y hermano en todo menos la sangre. Eso sí se podría decir que fue mi culpa, admitió honestamente sabiendo que él había sido la causa del rayo que había destruido la pared que utilizaba como escudo hace tan solo unos minutos. De no ser por la mala situación en la que ellos se encontraban actualmente, él hubiera tomado a su compañero por el cuello y lo estrangularía. Pero eso no quiere decir que todo este mierdero es mi culpa. En la mano del rubio se formó una espada eléctrica con la cual se protegió de un ataque enemigo, invirtiendo parte de su energía en la espada. Él provocó que ésta creciera en tamaño y grosor. Al suelo. Él gritó, los aliados del rubio escucharon su grito y rápidamente se lanzaron de cara al suelo. Los oponentes estaban todos confundidos hasta que notaron una sonrisa sádica en el rostro del joven guerrero. Sin decir una palabra más y como tal rueda de una carroza rodando por una montaña colina abajo y sin freno, el rubio comenzó a girar. Todo aquel en un radio de 15 metros fue cortado a la mitad por la espada eléctrica del rubio. Los que por suerte quedaron fuera del alcance del arma retrocedieron aún más. Cuando terminó de dar su 13º giro, el rubio se detuvo algo mareado. Recuperándose rápidamente posó sus ojos en su compañero, quien se había puesto de pie al igual que los otros dos que lo acompañaba. Ahora, oh señor que todo lo cree saber, él dijo con sarcasmo y con un giro en los ojos. Ilumíneme y explique cómo demonios esto es mi culpa, preguntó. La verdad era que su compañero lo irritaba y mucho, y en algunas ocasiones preferiría haberlo muerto. No te hagas el idiota conmigo. Un par de alas surgieron de la espalda del pelirrojo, sin ningún tipo de palabras o indicación de algo. Las alas lo elevaron, un muro de hielo surgió del lugar donde él estaba. El hielo se expandió tanto que explotó en cientos de pequeños picos de hielo, los cuales se incrustaron en los enemigos que lo rodeaban. Sus ojos se fijaron en el rubio, quien se había quedado ileso gracias a que se había protegido con un escudo hecho con su magia de luz. Tú más que nadie sabes muy bien que esto es tu culpa y solo tuya. Este no era el plan que habíamos planeado tan cuidadosamente, discutió, para nada conforme con lo que había sucedido al principio de todo. Se suponía que sería una misión de reconocimiento sencilla, cuando el rubio decidió alterar sus planes de la manera más épica posible que se le pudo haber ocurrido y que lo llevó al actual predicamento en el que se encontraban actualmente. Sintiendo algo extraño pasó sus ojos del pelirrojo al bosque. Él podía jurar que había sentido una energía demoníaca familiar acechándolo entre los árboles. No es posible, debe haber sido imaginaciones mías, pensó luego de no volver a sentir la energía tan familiar, una energía de alguien que él consideraba muy especial, a pesar de cómo habían terminado las cosas cuando la guerra estalló. Vuelvo y pregunto, esta vez fue el rubio quien habló. Sus ojos de color blanco parecieron brillar durante un segundo, todo su cuerpo se cubrió de electricidad, pero antes de que pudiera hacer algo él realizó una pequeña pausa, como si quisiera calmarse un poco. No pierdas los estribos, respira, respira. Naruto Uzumaki, no vale la pena que lo mates. El rubio comenzó a aconsejarse y decirse a sí mismo, y al parecer estaba funcionando. Sus ojos se volvieron de un azul eléctrico, la electricidad que recorría su cuerpo desapareció por completo. ¿Sabes qué? A la mierda. Él estalló nuevamente, sus ojos volvieron a ser de color blanco. Inclinándose sobre una rodilla él dio un fuerte puñetazo contra el suelo, provocando que éste estallara y levantara una nube de polvo. Sus manos se cubrieron con electricidad, la cual comenzó a lanzar a su alrededor, matando e inhabilitando a cualquier oponente que tuviera la desdicha de ser alcanzado por uno de los rayos del rubio. El rubio de ojos blancos se mantuvo así durante un tiempo hasta que posó los ojos en su compañero, quien le dio una mirada plana.
¿Cómo demonios esto puede ser mi culpa si el de la brillante idea de atacar la base enemiga fuiste tú? Le preguntó a su compañero de cabello rojo, su intención era terminar con esta guerra insufrible lo antes posible, por el cual convenció a sus compañeros de que sería una muy buena idea atacar la base de sus enemigos para acabar con ellos rápidamente y ponerle fin a todo el sufrimiento que sus oponentes habían estado causando durante años. Aún con la mirada plana en su rostro y los ojos fijos en el rubio con muy mal carácter, el pelirrojo habló con una voz tranquila. Sí, es cierto, yo quería atacar la base enemiga lo más silenciosamente posible y así tomarlos por sorpresa, respondió el pelirrojo estando de acuerdo con su compañero. Pero lo que no quería era dejar caer un gigantesco rayo que destruyera la base, la cual nos hubiera sido de mucha utilidad por cierto, y tampoco quería alertar de nuestra presencia hasta que tuviéramos el 60% de la base bajo nuestro control. Sus brazos se cruzaron delante de su pecho. Pero no, el señor del trueno quiso hacerlo de la forma más vistosa y complicada posible para todos nosotros, sin mencionar que no eliminaste ni a la mitad de lo que estaban dentro y que en consecuencia algunos de los altos mandos lograron escapar durante el caos que generaste. Terminó acusándolo, un ataque rápido y silencioso con su poder de la destrucción le hubiera dado una victoria rápida y con poco daño a la base enemiga, la cual podrían haber aprovechado para descubrir a los traidores en sus filas y las demás bases enemigas, pero con lo que su compañero había hecho no solo había arruinado sus planes, sino que también alertó a sus enemigos de su presencia y su ubicación. Si el rubio sintió vergüenza o culpabilidad, no lo demostró. Bueno, debiste ser un poco más específico antes de que decidiera atacar. Él se encogió de hombros sin darle mucha importancia a lo que él había hecho. Además, sabes que yo no soy una persona que le guste mucho eso de andar a escondidas y en modo sigiloso. La verdad, eso le recordaba cosas de su pasado que prefería mejor olvidar. Una tercera persona se colocó en medio del pelirrojo y el rubio, su cabello era negro como la noche, su vestimenta era del mismo color, en su mano derecha se encontraba un bastón con runas mágicas inscritas en él, en su frente una vena palpitaba con violencia, la misma violencia que transmitían sus hermosos ojos de color rosa. La persona era una hermosa pero letal mujer que, al igual que los otros dos, parecía estar en sus años 20, su cabello le llegaba hasta la mitad de la espalda y estaba atado con un lazo de color azul, sus pechos eran de un tamaño medio y su cintura era delgada. En sí la mujer era hermosa, una diosa se podría decir, pero la vena en su frente y el ligero ceño fruncido en su rostro la hacía ver algo terrorífica. La constante discusión de sus compañeros era algo que la irritaba bastante y estos dos no habían dejado de discutir y acusarse el uno al otro desde el comienzo de la pelea. Hace mucho que ella había perdido la paciencia por cómo ellos no se concentraban en lo que verdaderamente importaba en vez de su infantilezas. Basta ustedes dos. Ella gritó haciendo que los dos guardaran silencio inmediatamente. Golpeando su bastón contra el suelo, ella creó un inmenso muro de hielo, el cual era el doble de grande que la pared que había estado protegiendo al rubio y al pelirrojo de los ataques, y también contaba con el doble de grosor. El rubio silbó impresionado ante el muro de hielo, nunca se cansaba de sorprenderse de lo geniales que eran los poderes de hielo de su compañera. Incluso yo tendría dificultad para derribar algo como esto, comentó mientras pasaba su mano por el frío hielo. Mierda, dijo un segundo después de que su mano tocara el hielo, mirando la palma de su mano vio que este se había quemado un poco. Y eso que solo fue un segundo, pensó asombrado. Sin duda su compañera se podría considerar la segunda persona más peligrosa entre sus filas, solo superada por el pelirrojo. Su control y manipulación del hielo era increíble, ella era tan peligrosa que incluso podía hacer que la temperatura descienda hasta unos 60 grados en cuestión de segundos. El pelirrojo descendió hasta quedar frente a sus dos compañeros y amigos. Estar del lado opuesto de la mirada de la pelinegra no era algo de su agrado, pero sabía que si decía algo podría empeorar todo.
Algunos de sus enemigos al parecer comenzaron a reunirse en un solo lugar y comenzaron a atacar el hielo que lo protegía, no queriendo arriesgarse a reunirse todos enfrente de los tres y posiblemente terminar aniquilados, lo cual era algo estúpido si le preguntaban. ¿Acaso ustedes dos perdieron la cabeza? Continuó ella molesta con ambos. ¿O es que no son conscientes de la gravedad del problema en el que estamos metidos en este momento? Dijo un poco más calmada que antes. A los tres se les unió una cuarta persona, un hombre de la misma edad que ellos, ojos de color azul, cabellos verde y una apariencia algo afeminada. Su mirada estaba neutra pero sus ojos parecían estar analizando todo al mismo tiempo. Su vestimenta consistía en una armadura de color verde con una espada en la espalda la cual nunca utilizaba. Por encima de su armadura y en su dedo medio había un anillo con una gema del mismo color que su cabello. Cuando él se unió con los demás, una barrera de color verde claro cubrió la otra parte que el hielo había dejado desprotegida. Estoy completamente de acuerdo con Serafal Sanel, habló con una voz suave pero con autoridad. Porque no dejan de comportarse como unos niños y piensan en algo para solucionar este problema. Aún quedan muchos demonios que enfrentar. Al parecer los líderes lograron escapar y perdimos más de la mitad de la base. Él gruñó molesto con ambos. Todas las miradas cayeron en el rubio en esa última parte. Dicho hombre de cabellos rubios miró a su compañero de cabellos verdes antes de mirar al que estaba a su lado y el quien él consideraba era el culpable de todo. Admito que se me pasó la mano con mi ataque, habló admitiendo su culpabilidad. Al menos sería lo único que admitiría esta noche. Pero no todo es culpa mía. Si el señor Cabellos de Tomate hubiera sido más claro con su orden, las cosas hubieran salido mejor. Además, algunos de ustedes no han notado que hay quimeras aquí, habló tratando de desviar el tema. Los otros tres presentes golpearon sus rostros con sus manos. ¿Qué? Preguntó Naruto al no comprender por qué todos lo miraban como si fuera estúpido, lo cual no era. Esas no son quimeras. Naruto Serafal fue quien respondió mientras miraba al rubio con una mirada plana. ¿Ah, no? Preguntó Naruto y recibiendo una respuesta negativa de todos los presentes. Si no son quimeras, ¿qué son? Preguntó confundido. Las quimeras eran unas criaturas formadas por diferentes especies, altamente violentas y con la capacidad de matar demonios poderosos con suma capacidad. Las quimeras se catalogaban en tres formas: acuáticas, terrestres y aéreas. A pesar de ser mezclas de diferentes animales, ninguna fuera de su misma categoría se parecía a la otra. ¿Acaso no leíste el informe que se dejó en tu oficina la noche antes de partir?, preguntó el pelirrojo, y Naruto lo miró con una cara confundida. Reporte, repitió el pelirrojo como si dicha palabra fuera algo nuevo para él, como si nunca antes la hubiera escuchado o supiera su significado. Llevando una mano a su barbilla, él comenzó a hacer memoria, pero no llegaba ningún recuerdo de él recibiendo algún tipo de reporte o algo parecido. No, no recuerdo nada de eso. ¿Están seguros de que lo entregaron en mi oficina?, respondió, aunque más que una oficina era más bien una habitación en el complejo que utilizaban como base principal. La ubicación solo era conocida por sus familiares y altos mandos, todos completamente leales y comprometidos con la causa. La verdad es que no me sorprende que no lo recuerdes, Sir Gremory dijo con una mirada igual de plana que Serafal. ¿Cómo podrías recordarlo si te pasaste toda la noche teniendo relaciones sexuales con la heredera de la familia Agares? ¿Nos escucharon? El rubio preguntó sin ningún tipo de vergüenza, porque al parecer todos sus compañeros lo escucharon tener sexo toda la noche con la heredera de la familia Agares, la cual estaba comprometida con el heredero de la casa Fenex, alguien que detestaba a Naruto desde el primer día de haberlo conocido. Todos te escuchamos, toda la noche. Serafal dijo algo irritada. En su vida ella nunca hubiera escuchado tantos gemidos de placer y maldiciones mientras dos personas tenían relaciones sexuales.
Los gritos de la Agares fueron escuchados por todos los que estaban en la base esa noche, sus gemidos y maldiciones pidiendo más y más muro causó que muchas de las mujeres se supieran tan rojas como el cabello de Circe, y más de una tuvo que autocomplacerse para calmar sus deseos. Ella fue una de esas mujeres que tuvo que complacerse a sí misma mientras controlaba la tentación de ir y montar a Naruto como a un caballo salvaje. La idea del rubio tomándola como toma a la Agares nunca había dejado su cabeza, y su deseo del rubio no hicieron más que aumentar cuando vio a la Agares caminar coja y adolorida, pero con una gran sonrisa de triunfo y felicidad en su rostro. Una sonrisa pícara apareció en el rostro del dios del trueno. ¿Qué? No me digas que estás celosa, Serap-chan. El avanzó hacia ella y la tomó por la barbilla. Si tanto lo deseas solo tienes que pedirlo. Sus labios se acercaron a los de ella, tanto que podía sentir su aliento cálido en los de él. Tú al igual que yo sabes que lo quieres, desde hace muchos años. Interiormente él sonrió con maldad, desviando su rostro colocó sus labios en el oído izquierdo de su amiga. Sabes que estoy dispuesto a complacerte, así que no tienes que estar celosa. Él dejó que su aliento cosquilleara en la oreja de la Serafal, su sonrisa flotó en sus labios cuando la sintió moverse algo incómoda al tiempo que frotaba sus piernas la una con la otra. Tan fácil como siempre pensó, él era consciente del efecto que tenía en las mujeres y lo atractivo que era para ellas siempre se sentían atraídas por su poder y su voz, sin mencionar que una desventaja por así decirlo de ser un dios era su casi incontrolable deseo sexual. Hasta ahora había perdido la cuenta de la cantidad de mujeres con las que había estado, muy pocas han podido seguirlo gracias a su gran resistencia. Ella tuvo que hacer uso de todo su autocontrol para no tomarlo del cuello, besarlo, lanzarlo al suelo y montarlo hasta que ya no pudiera ponerse en pie. Naruto había estado siendo su amor platónico durante mucho tiempo. El rubio era apuesto, inteligente cuando se requería, amable y siempre dispuesto a ayudarla, sin mencionar que ella sabía que muy en el fondo él sentía algo por ella más allá de todo el compañerismo. Además su cálido aliento jugueteando en su oído hacía más difícil que olvidara sus deseos y los gemidos que había escuchado la noche antes de la misión. Con todo el dolor de su ser ella dio un paso y alejó al rubio de ella. Celosa yo, dijo mientras se reía un poco. Sería un día muy frío en el infierno cuando yo sienta celos por ti. Volviendo al tema, Ajuka gruñó ligeramente llamando la atención hacia él nuevamente. Como decíamos Naruto y como hubieras descubierto si hubieras leído el informe, reprochó al rubio, quien se encogió de hombros restándole importancia. Esas no son quimeras, son algún tipo de experimento que los seguidores de la facción leales ha estado llevando a cabo en los demonios que capturan como prisioneros. Parte de la razón por la que queríamos capturar esta base era no solo por su ubicación estratégica, sino porque se sospecha que aquí es donde llevan los experimentos en nuestros aliados. La boca de Naruto formó un círculo perfecto. Si era verdadero asombro o no, nadie le prestó atención. Sorry, dijo a pesar de que nadie le estaba prestando verdadera atención. Serafal se recompuso de su rápida calentura y fijó los ojos en sus compañeros. Por Lucifer-sama, ustedes tienen que saber comportarse, nosotros somos los líderes de esta revolución y no podemos permitirnos que los demás no vean pelear como unos niños pequeños. Serafal dijo, haciendo caso omiso de que solo ellos cuatro eran los únicos supervivientes del grupo con el que habían partido de misión. Un momento, ¿ustedes escuchan eso? Ella preguntó algo preocupada. Los tres hombres se miraron el uno al otro confundidos, luego de eso posaron sus miradas en la única mujer del grupo. ¿Escuchar qué? Nosotros no escuchamos nada. Circe fue quien respondió a la pregunta de la mujer. Exacto, ella dijo como si eso fuera la única respuesta que ellos necesitaban. Hay demasiado silencio, respondió al ver que ellos seguían sin comprender.
Los tres se miraron nuevamente dándose cuenta de que Serafal estaba en lo correcto. Hace unos segundos habían una gran cantidad de enemigos maldiciendo e intentándolo matar por todos lados, pero ahora no se podía ver a ninguno de ellos o escucharlos. De pronto los cuatro sintieron un aumento de poder. El pelirrojo llevó su mano al hielo, este no estaba tan frío como antes, por lo cual no se hizo daño alguno. Utilizando su magia creó un pequeño agujero en el hielo lo suficientemente grande como para ver completamente lo que se encontraba más allá del hielo, pero no más para que un enemigo pudiera atacarlo. Bueno, mierda, respondió luego de asomar su ojo por el agujero. Creo que tenemos un pequeño problema entre manos. ¿Qué sucede, Naruto? Preguntó algo serio luego de escuchar la exclamación de su mejor amigo. Será mejor que lo vean ustedes mismos. Colocando su otra mano en el hielo, él utilizó su poder para crear un agujero lo suficientemente grande como para que los cuatro pudieran ver. Lo primero que Serafal vio fue que al parecer todos sus enemigos se reunieron en un mismo punto, todos estaban juntando su magia en lo que parecía ser un ataque combinado. Maldición, esto no es bueno, ellos planean convertir todo esto en un páramo desolado, dijo. La cantidad de magia que habían reunido hasta ahora era suficiente para hacer polvo su barrera y a ellos posiblemente. Debemos hacer algo para detenerlos, ella dijo rápidamente como si eso no fuera algo evidente. Sí, pero ¿qué podemos hacer? No podemos atacar a la ligera y arriesgarnos a hacer estallar toda esa magia. Ajuka analizó el ataque que estaban intentando sus oponentes y vio que la fluctuación en la magia era más inestable de lo que debería ser, sin mencionar que calidad y los niveles mágicos de quienes la estaban creando eran completamente diferentes. Algunos tenían menos magias que otros y otros eran de menor calidad, por lo cual el ataque no era estable y podría estallar y matarlos a todos y todo en un rango de unos cuantos kilómetros. Esto no pinta nada bueno para nosotros, así que... ¿qué haremos ahora? Preguntó, y a pesar de la situación en la que ellos se encontraban, el rubio no parecía estar realmente asustado o desesperado por encontrarle una solución a su problema, a pesar de lo peligroso que sería el ataque de su oponente si llegara a ser lanzado. Él estaba confiado en que tanto sus compañeros como él podrían sobrevivir. Tanta fue su confianza o arrogancia, dependiendo de quien la vea bajo su propia luz, que el Uzumaki se recostó a un lado del agujero que había creado, llevando sus manos a su cuello comenzó a juguetear con el collar con el emblema de su romper tormentas. El pelirrojo fijó nuevamente sus ojos en su compañero y mejor amigo, su lenguaje corporal indicaba lo que éste reflejaba en su rostro, una paz increíble y una relajación aún mayor. Era como si él hubiera pasado toda una vida en un monasterio budista y al fin había encontrado la iluminación, algo que contradecía su comportamiento de pánico de hace tan solo unos segundos. Algunas veces llegaba a pensar que Naruto era bipolar o algo parecido, ya que su comportamiento muchas veces no era de alguien completamente sano del cerebro. Tú dinos qué se puede hacer. Los demonios lograban completar su ataque todo en un rango de 5 kilómetros, terminaría volviéndose parte del olvido y la historia. Tú eres el experto en sacarnos de los peores problemas, eso claro cuando no es que los estás comenzando. Circe añadió al final con una sonrisa en su rostro. Su sonrisa se amplió un par de centímetros cuando vio como la ceja del Uzumaki se movió de arriba abajo de forma irritada debido a su comentario. Naruto se quedó mirando a los tres demonios que estaban con él. Habían pasado casi 30 años desde que él se había reunido con Circe por primera vez y lo ayudó con aquellos ángeles caídos. 30 años desde que había pasado de ser el perdedor, el demonio y la basura de Konoha a ser el segundo y posiblemente el más poderoso dios del trueno de Asgard, un dios en pleno derecho y sin que nadie menosprecie su estado, pero a pesar del respeto y admiración que todo el pueblo de Asgard sentía por él, había algunos que aún lo seguían llamando y considerando un simple semidios más del montón que ya existían.
Todo se debía a que, a diferencia de los hijos Odín, él no portaba la sagrada sangre real de la familia asgardiana. Por supuesto, lo que pensaban unos pocos ignorantes no lo desanimaba ni en lo más mínimo. Él estaba consciente de su poder y de que era más poderoso que muchos de los hijos de Odín. Otra cosa era que el hecho de ser llamado un semidios no opacaba el amor que Thor y su familia sentían por él. Poco después de que Thor lo descubriera la primera vez, este mismo le había enseñado el pasadizo que utilizaban él y sus hermanos para salir del palacio real y del reino de Asgard sin que nadie lo notara. Desde ese entonces él había estado saliendo del castillo para visitar la tierra. Sus escapes lo hacían desaparecer por días, hasta que un día se encontró nuevamente con Circe, pero este estaba acompañado de sus amigos. Lo que comenzó como un encuentro inesperado terminó forjando una gran amistad entre el dios y los demonios, una amistad que le hizo unirse a la guerra para mantener a sus amigos seguros. Por supuesto, nadie aparte de sus amigos conocía su verdadera identidad para evitar conflicto entre Asgard y las demás razas. Para todo el que no perteneciera a su círculo íntimo, él solo era un demonio más con mucho poder y un buen control en la magia de trueno. Durante todo su tiempo luchando del lado de los demonios, ni los de luz ni los caídos se percataron de su identidad como asgardiano. Demonios, ni siquiera los mismos los satanes, se percataron de eso, y eso que se supone que ellos eran los más poderosos demonios que existían. 10 años después de que Naruto se uniera al bando de los demonios, la guerra terminó debido al hecho de que Dios se había enfrentado contra los 4 reyes demonios y los líderes de la organización Grigori. La batalla fue tan encarnizada que dejó miles de muertes en todas las facciones, y con la trágica muerte de los reyes demonio y el propio Dios, sin mencionar la muerte de la mitad de los líderes de la organización Grigori. En base a eso, los más altos mandos y los más influyentes de cada facción se reunieron en secreto para realizar un cese al fuego y las masacres. Todos sabían que sus números habían disminuido considerablemente y de continuar la guerra sus especies terminarían en el olvido, y que el cese al fuego era algo más que necesario, especialmente cuando no había quien los liderara. Con sus principales líderes muertos y sus especies en decadencia casi al borde de la extinción, nadie quería seguir luchando por temor a que si continuaban su raza podría desaparecer para siempre. Al principio muchos no querían el cese de las hostilidades, solo querían más derramamientos de sangre y venganza por sus seres queridos muertos por sus enemigos, pero la mayoría se opuso a eso, así que la paz llegó para todos. 6 meses después de la muerte de Dios y los reyes demonios, se firmó un pacto de no agresión definitivo entre las 3 facciones. El pacto fue propuesto por las personas que se consideraban más aptas para dirigir sus respectivas facciones, y aunque mucho no le gustaba la idea de firmar la paz con sus antiguos enemigos, no tuvieron más opción que aceptarlo o prepararse para una extinción completa. De las 3 facciones, los que peor tomaron el pacto de no agresión fueron los descendientes de los antiguos satanes. Cada uno de ellos quería aprovechar el estado debilitado de sus enemigos sin considerar el suyo propio para realizar un gran ataque coordinado y así acabar con ellos de una vez por todas. Sus seguidores más leales estaban de acuerdo con ellos, muchos por lealtad, otros por miedo a lo que les podría suceder si se negaban. Lastimosamente, los que sí estaban a favor de continuar la guerra eran la mayoría de los demonios pertenecientes a familias del Pilar. Mientras que la otra mitad, la mitad que veían las cosas como son y las consecuencias de un alargamiento de la guerra, aconsejaban a no continuar con las peleas, afirmando que continuar la guerra podría causar no solo la desaparición de sus enemigos, sino que también podría causar su completa extinción. Lentamente todos los demonios comenzaron a dividirse en 2 bandos. Por un lado estaban los que deseaban que la guerra continuara aun si eso implicaba que su propia especie desapareciera. Mientras que en el otro bando estaban los que querían mantener la breve paz y comenzar las reconstrucciones y repoblar de nuevo su sociedad y así aumentar sus números, que habían quedado muy bajo después de la última batalla.
A los que estaban a favor de continuar la guerra se les denominó como la vieja facción, personas que se movían por el rencor y la venganza, que solo buscaban la gloria a consecuencia de la muerte de su especie, mientras que a los demás se les llamó la nueva facción, o mejor conocidos como los traidores, cobardes que mancillaban el apellido de sus antepasados al querer firmar la paz con sus enemigos. Lentamente la tensión entre ambos bandos comenzó a subir de tal forma que se comenzaron pequeñas escaramuzas entre ellos. Las pequeñas riñas fueron creciendo hasta que se convirtieron en peleas en pleno derecho y centro de la ciudad. Las grandes familias de Pilar no quedaron fuera de las riñas. Lo que antes era solo de forma verbal se había convertido en masacres. La muerte de un importante noble que estaba a favor de la paz hizo que las cosas se tornaran muy violentas en muy poco tiempo. En un abrir y cerrar de ojos ya había pasado un año. Durante ese año los demonios se habían estado matando los unos contra los otros por ver qué facción tomaba el control del inframundo. El péndulo del destino se balanceaba de un lado a otro sin intención de detenerse y decretar un ganador. Cada batalla era más encarnecida y sangrienta que la anterior. Muchas familias de Pilar habían desaparecido o perdido todo su prestigio si pertenecías al unirse con uno u otro bando. Los de la vieja facción eran inmisericordes, mataban, abusaban, saqueaban con todo los que sus enemigos podrían tener y lo que consideraban que no era de valor lo quemaban. Por supuesto, Naruto se había unido a la batalla para ayudar a sus amigos en su guerra civil. Muchos en Asgard lo criticaron por cómo él se inmiscuía en cosas que no tenían que ver con ellos y que posiblemente podrían causar que el reino nórdico terminara involucrándose en la guerra, pero él no los escuchó. Él no abandonó a sus amigos cuando ellos se estaban enfrentando una guerra contra dos facciones rivales, así que no los abandonaría cuando se enfrentaban a una guerra civil. Las batallas fueron brutales y no todas se llevaron a cabo en campos de batallas. Las peores siempre fueron las de unir a las casas que permanecerían neutrales a su causa, convérselos para que se unieran a ellos y vieran que su camino era el correcto y el mejor para su especie. No fue algo fácil. Todo el peso cayó sobre sus amigos, a quienes nombraron los líderes y los nuevos satanes para disgusto de los descendientes de los originales. Claro, no siempre lograban sus objetivos y en una ocasión sus enemigos le tendieron una trampa e intentaron matarlo a él junto a sus amigos. Pero aún así, con todos los inconvenientes, traiciones y deserciones, ellos llevaban la delantera en la guerra. Los de la antigua facción sufrían de deserciones masivas luego de que el estatus de Naruto como dios asgardiano fuera filtrado por algún demonio sin nombre. Cada día más y más demonios se unían a ellos viendo que su bando era el que estaba en lo correcto, el que tenía un mejor futuro para su especie. Otra cosa que influyó fue el hecho de que nadie quería enfrentarse al poderío de Asgard si su dios llegaba a ser asesinado por un demonio fanático, a pesar de que ningún otro asgardiano había pisado el mundo humano en muchos años. Muchos temían que si Naruto moría o era gravemente herido, Asgard decidiera unirse a la guerra y luchar contra la facción anti-Satán. Y corten. Bueno amigos, desafortunadamente eso es todo para el capítulo de hoy, pero no se preocupen que pronto llegará un nuevo capítulo de esta historia, así que recuerden suscribirse, dejar su suculento me gusta y compartir con sus amigos y waifus para que podamos seguir creciendo y llegar a más personas. Sin más que decir, su amigo Fox Fanfic Destrucción se despide. Hasta la próxima.